Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que se encuentren genial. Hoy tenemos una noticia que la verdad nos ha dejado a todos con la boca abierta y estoy súper emocionado de compartirla con ustedes. Si eres fan de las series turcas y especialmente si has seguido de cerca la historia de amor que nació en el set de Erkencikus, entonces prepárate, porque lo que te voy a contar hoy va a dar mucho de qué hablar. Así que sin más preámbulos, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. Dale clic a ese botoncito rojo y activa la campanita, no te arrepentirás. Como les comentaba, la noticia que hoy nos trae aquí es verdaderamente impactante y tiene a todos hablando de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Para quienes vivieron la fiebre de Erkencikus, también conocida como pájaro soñador, en algunos países, saben perfectamente de quiénes estamos hablando. Can Yaman con su carisma arrollador y su innegable atractivo y de Mehmet Özdemir, con su talento y su belleza deslumbrante, formaron una pareja en pantalla que conquistó a millones de espectadores alrededor del mundo. Y como suele suceder cuando la química en la ficción es tan palpable, los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir, ¿verdad? Durante mucho tiempo, Can y Mehmet fueron el centro de atención de la prensa rosa. Sus interacciones, tanto dentro como fuera del set, eran escrutadas al milímetro. Compartían momentos en redes sociales, se dedicaban tiernos mensajes, y sus fans, con toda la ilusión del mundo, soñaban con que su amor de ficción se hiciera realidad. Y de hecho por un tiempo así pareció ser. Tuvimos imágenes de ellos juntos, confirmando una relación que muchos esperaban. La alegría de sus seguidores era inmensa, y el tema Can Yaman y de Mehmet Özdemir se convirtió en una constante en las conversaciones de los amantes de las telenovelas turcas. Pero como saben, las relaciones, incluso las más mediáticas, pueden tener sus altibajos. Y para sorpresa de muchos, la relación entre Can y Mehmet llegó a su fin. Fue un final que también se manejó con cierta discreción al principio, pero que con el tiempo se hizo evidente. Cada uno tomó su camino, y aunque el cariño y el respeto mutuo parecían persistir, las esperanzas de una reconciliación romántica se fueron desvaneciendo. Vimos a cada uno enfocado en sus proyectos profesionales, en nuevas oportunidades, y la ilusión de la pareja Candem quedó guardada en el recuerdo de muchos fans. Ahora, aquí viene lo interesante. El 3 de noviembre de 2025, algo ha sucedido que ha revivido con fuerza la expectativa y la sorpresa. Y es que en medio de rumores y especulaciones que siempre rodean a estas figuras públicas, ha surgido una noticia que ha sacudido a la industria y sobre todo, a sus seguidores. Algo que nadie esperaba, y que nos hace preguntarnos, ¿será que el pasado está llamando a la puerta? Les hablo de una información que ha empezado a circular con fuerza, y que aunque aún no está confirmada oficialmente por ambas partes con un comunicado rotundo, está siendo comentada en todos los círculos. Se trata de un posible reencuentro, pero no en el set de una nueva serie, al menos no como lo habíamos imaginado. La noticia apunta a que Can Yaman y Mehmet Özdemir habrían sido vistos juntos en circunstancias que sugieren algo más que una simple amistad o un encuentro casual de colegas. Los detalles que han trascendido son fascinantes. Se habla de encuentros privados, de miradas que delatan complicidad, e incluso de gestos que han sido interpretados por los más observadores como señales inequívocas de que algo está volviendo a nacer. Las redes sociales, como siempre, han explotado. Los fans están analizando cada publicación, cada foto, cada comentario en busca de pistas. Se reviven antiguos recuerdos, se comparten momentos de Erkencikus, y la esperanza de una segunda oportunidad para Candem se ha encendido como nunca antes. Y aquí es donde entra nuestra labor de investigación y de análisis. Si bien debemos ser cautelosos con las confirmaciones hasta que los propios protagonistas hablen, la consistencia de los rumores y las fuentes que los están difundiendo nos obligan a prestarles atención. Se dice que estos encuentros han sido recientes y que, lejos de ser meras coincidencias, parecen ser citas planeadas con la intención de reconectar y, quizás, de explorar los sentimientos que en su momento quedaron inconclusos. ¿Qué podría haber motivado este acercamiento? Las teorías son muchas. Podría ser que el tiempo y la distancia les hayan permitido ver las cosas desde otra perspectiva. Quizás han madurado, han aprendido de experiencias pasadas, y se han dado cuenta de lo especial que fue lo que vivieron juntos. O tal vez simplemente la chispa que una vez encendió su conexión nunca se apagó del todo. Pensemos en el impacto que esto tendría. Si Can Yaman y
Demet Özdemir volvieran a estar juntos, no solo sería un bombazo para el mundo del espectáculo, sino también una gran alegría para esos miles de seguidores que nunca dejaron de creer en ellos. Imaginen el furor que causaría en las redes sociales, las noticias que inundarían las portadas de las revistas, y por supuesto, la expectativa que generaría para futuros proyectos si volvieran a compartir pantalla. Sería sin duda el regreso triunfal de una de las parejas más queridas de la televisión turca. Ahora, para ser justos y equilibrados en nuestra cobertura, también debemos considerar la otra cara de la moneda. Es posible que estos encuentros sean simplemente por motivos profesionales, o que se trate de una reconciliación en términos de amistad. A veces las personas que han compartido tanto en la vida tienen un vínculo especial que trasciende el ámbito romántico. Sin embargo, la naturaleza de los rumores y la forma en que se están reportando sugieren algo más. Lo que sí es innegable es que la noticia ha puesto de relieve la profunda conexión que Can Yaman y Demet Özdemir crearon con su público. Erkenci Usul no fue solo una serie, fue un fenómeno que marcó a una generación de espectadores. Y la historia de amor de Can y Sanem, interpretados magistralmente por Can y Demet, se quedó grabada en la memoria de todos. Por eso cualquier indicio de que su historia pueda continuar en la vida real genera tanta expectación. Hemos visto cómo ambos han continuado con sus carreras exitosas. Can Yaman ha explorado proyectos internacionales, incluyendo participaciones en producciones italianas y ha generado gran expectativa con sus futuros roles. Demet Özdemir, por su parte, ha seguido brillando en diversas series y películas, consolidando su talento y su popularidad. Cada uno ha forjado su propio camino, pero la sombra y el recuerdo de su romance juntos siempre han estado ahí, latentes en la mente de sus fans. Y ahora, este 3 de noviembre de 2025, esa sombra parece haberse vuelto a iluminar. Los detalles que se filtran hablan de un discreto pero significativo acercamiento. Fuentes cercanas a la pareja aseguran que hay una energía renovada entre ellos, una complicidad que va más allá de la cordialidad. Se menciona que han estado compartiendo momentos íntimos, lejos del ojo público, precisamente para evitar la presión mediática que tanto les afectó en el pasado. Esto nos lleva a pensar en la naturaleza de las relaciones en el mundo del espectáculo. La exposición constante, las expectativas del público, la presión de mantener una imagen, todo ello puede ser abrumador. Quizás en esta nueva etapa, ambos han decidido proteger lo que sienten, si es que algo se está reavivando, y darle un espacio para crecer de manera más auténtica, sin la mirada constante de las cámaras y los ventiladores. Lo que está claro es que esta noticia nos deja con muchas preguntas y sobre todo, con muchísima expectación. ¿Es este el comienzo de una nueva oportunidad para Can y Demet? ¿Estamos ante el regreso de una de las parejas más icónicas de la televisión turca? Solo el tiempo lo dirá y nosotros estaremos aquí, siguiendo cada detalle para mantenerlos al tanto. Es fascinante ver cómo, incluso después de haber seguido caminos separados, la conexión entre dos personas puede resurgir de formas inesperadas. La fecha del 3 de noviembre de 2025 pasará a la historia como un día de gran revuelo mediático y de intensa esperanza para los seguidores de Can Yaman y Demet Özdemir. La idea de que el amor pueda encontrar un camino de regreso, especialmente después de haber sido tan intenso y público en su momento, siempre tiene un atractivo especial. Estamos ante una historia que sigue escribiéndose y nosotros somos testigos privilegiados. La posibilidad de que estos dos talentosos artistas vuelvan a unir sus vidas, en un plano personal, es algo que emociona profundamente a quienes admiraron su química en Erkenci Kuş y su relación fuera de las pantallas. Para recapitular, la noticia que ha revolucionado el mundo del entretenimiento hoy, 3 de noviembre de 2025, es el posible reencuentro romántico entre Can Yaman y Demet Özdemir. Los rumores alimentados por avistamientos y fuentes cercanas sugieren una reconexión entre la famosa pareja, lo que ha generado un auténtico torbellino de emociones y esperanzas entre sus seguidores. Aunque aún no hay una confirmación oficial, la intensidad de las especulaciones y la ilusión colectiva nos invitan a soñar con una segunda oportunidad para Candem. Y bueno, mis queridos amigos, eso es todo por hoy. Ha sido un placer compartir esta impactante noticia con ustedes. Recuerden que en nuestro canal siempre buscamos traerles la información más jugosa y relevante del mundo del entretenimiento, siempre con el cariño y la cercanía que nos caracteriza. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de este posible reencuentro? ¿Creen que Can Yaman y Demet Özdemir deberían darse una segunda oportunidad? Déjenme sus comentarios aquí.
Y abajo me encantará leer cada uno de ellos y debatir juntos sobre este apasionante tema. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren ver más contenido como este, por favor, no olviden darle un buen me gusta, compartir este vídeo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. No se queden fuera de ninguna de nuestras aventuras informativas. Hasta la próxima.